Hola chicos y chicas, bienvenidos al segundo capítulo de Illustrator para ilustración digital. En el anterior video les enseñé a realizar vectorización utilizando únicamente el mouse. Ahora en este video les enseñaré a dibujar utilizando una tableta digitalizadora. Recuerden que si desean aprender Adobe Illustrator desde cero, en la descripción les dejaré el link del curso exclusivo para miembros del canal. Sin más que decir, ¡comencemos! Bueno chicos, antes de comenzar con Illustrator, debemos de entender qué son las tabletas digitalizadoras. Las tabletas digitalizadoras, también conocidas como tabletas gráficas, son dispositivos que nos permiten pasar nuestros dibujos a un software de ilustración, en este caso Illustrator. Existen dos tipos, las tabletas gráficas y los monitores gráficos. La diferencia es que en una tableta gráfica no poseen pantalla, solamente son superficies táctiles las cuales aceptan un lápiz óptico. Y al momento que nosotros comenzamos a dibujar sobre la tableta gráfica, se pasará de manera inmediata los trazos a la computadora. Al comienzo puede parecer un poco difícil dibujar sin ver, pero es lo mismo que usar un mouse. Cuando ya dominamos el mouse ya no necesitamos estar mirando al mouse, solamente a la pantalla. Eso mismo pasa con las tabletas gráficas. Cuando ya nos acostumbramos, dibujamos sin necesidad de ver la tableta gráfica. Por otro lado tenemos los monitores gráficos. Los monitores gráficos son pantallas táctiles, los cuales a través también de un lápiz óptico nos permiten dibujar. La diferencia es que gracias a su pantalla nos permiten ver lo que estamos dibujando. Por obvias razones recomiendo mejor usar un monitor gráfico que una tableta gráfica, pero la diferencia es el precio, ya que las tabletas gráficas pueden costar hasta un décimo de lo que cuesta un monitor gráfico. En cuanto a marcas dependerá de su presupuesto. Las mejores son las Wacom, y si ustedes van a comenzar con el arte digital les podría recomendar la Wacom Bamboo, la cual es una tableta pequeña, una tableta gráfica, es decir, no posee pantalla, pero con muy buena precisión. Pero en mi experiencia también he probado algunas tabletas chinas, como la de Tenmoon, también la de Uji y Gaomon. Y en cualquiera de ellas no tienen nada de qué envidiar de una Wacom. La precisión es muy similar. Todas las tabletas también aguantan distintos niveles de presión como niveles de inclinación, los cuales para hacer gráficos tienen importancia, pero en la vectorización no son de suma importancia, ya que los niveles de presión los usamos más, por ejemplo, en Photoshop, también en Animate, pero en el caso de Illustrator va muy acompañado de la pluma, por lo que el pincel y las herramientas en las que podemos activar los niveles de presión no son de suma importancia. Pero eso sí, les recomendaría que adquieran una tableta gráfica, ya que es mucho más fácil dibujar a mano alzada que estar creando vectores con el mouse. También es más saludable utilizar un lápiz óptico que un mouse, ya que si ustedes se van a dedicar a dibujar y todo el tiempo usarían solamente el mouse, la muñeca se puede resentir y puede crear algunos problemas fastidiosos. Por todas estas razones sería bueno que si van a empezar con el arte digital, adquieran una tableta gráfica. En el canal encontrarán algunas de las que he probado, el link lo encontrarán en la descripción. En mi caso, ahora uso un monitor gráfico, un monitor económico de Gaomon, el cual tiene una pantalla que me permite trabajar, es una pantalla de 11 pulgadas, y es lo suficiente como para hacer cualquier trabajo. Ahora pasaremos a Illustrator. Nos encontramos en Illustrator. Comenzaré creando un nuevo documento. Este lo haré de formato cuadrado, 1000 por 1000. Obviamente estamos trabajando en RGB, ya que el arte digital es para pantallas digitales, por lo que deberán elegir RGB. Si lo van a imprimir, entonces en ese caso podrían elegir CMYK. Pero como este es para pantallas digitales, elegimos RGB. Acá en Illustrator, cuando ustedes conectan su tableta o su monitor gráfico, deberán primero instalar el driver. El driver generalmente se puede descargar de la página oficial o si no viene en las instrucciones. Una vez instalen el driver, variará según la marca, pero en términos generales son muy parecidos. Como les mencioné, estoy usando el Gaomon. Mire a la configuración del driver de Gaomon.
En la interfaz primero encontramos el lápiz óptico. Este posee dos botones, los cuales se pueden configurar. Uno lo tengo como control Z y otro con la tecla E. En el caso de Illustrator tendría que ser Shift E para poder usar el borrador. Acá en la parte superior encontramos todos los programas, que quiere decir que esta programación del lápiz servirá para todos los programas. Pero si deseamos que la programación varíe según el programa que tengamos, desde acá lo podemos desplegar y añadir aplicaciones. En este caso tengo para Illustrator, After Effects, Animate y el de todos los programas. Es aconsejable que esto lo hagan, ya que por ejemplo si este botón lo deseo como el borrador, sería en Photoshop la tecla E, pero si pasamos a Illustrator sería Shift E. Entonces por esa variación lo ideal sería que hagan una configuración en cada programa y ya el driver lo detectaría de manera automática. Luego encontramos los ajustes de sensibilidad de presión. En este, si es que encontramos la línea recta, quiere decirte que sería constante los niveles, tanto el nivel de mayor presión como el de menor presión. En este caso, este lápiz óptico puede reconocer hasta 8191 niveles de presión y en este área puedo dibujar ejerciendo distintos niveles de presión. Si lo hago suave, se trazará una línea muy delgada y si lo presiono fuerte, se trazará una línea mucho más gruesa. Estos parámetros, según la sensibilidad que nosotros deseamos, lo podemos variar moviendo el de mayor presión con el de menor presión. Luego encontramos el de la tableta. Algunas tabletas, como es este caso, poseen botones de atajo, los cuales los podemos añadir con shortcuts. Estos también se pueden programar para todos los programas o para ciertos programas en específico. En este caso ya tengo el de la mano, el bote de pintura. Para avanzar, esto vendría a ser en los programas de animación. Tengo el cuentagotas, el creador de formas, este sí es para Illustrator, el pincel y el comando para guardar, control S. Según la tableta que ustedes estén usando, esta configuración puede variar, pero en esencia es lo mismo. Finalmente tenemos que revisar el Windows Sync. Dependiendo la marca de nuestra computadora, en algunos casos tenemos que activar y en otros desactivar. Si nos vamos a edición, preferencias y elegimos generales, en dispositivos podemos activar la casilla de habilitar Wacom. Esto nos permitirá una configuración predeterminada que tiene Adobe para Wacom. Es recomendable que la activen ya que la mayoría de marcas son compatibles con las Wacom. Dicho todo esto, ahora comenzaremos con las herramientas que vamos a utilizar en la tableta gráfica. La principal, para dibujar usaremos el pincel. En el pincel, si hacemos doble clic, se nos cargará sus opciones de herramienta. Tenemos la fidelidad. En la fidelidad podemos elegir entre suavizado o precisión. Si lo acercamos más a suavizado, por ejemplo lo pongo al máximo, Illustrator procesará y hará un suavizado. Por ejemplo, si hago un trazado, vemos que Illustrator procesó el trazo y lo hizo un trazo limpio, suave. Pero si queremos algunos detalles, por ejemplo, digamos en el hipotético caso de que queremos dibujar trazos muy precisos, como son estos, al momento de soltar, Illustrator lo procesará y ciertas partes que yo deseaba o las dibujé de manera puntiaguda, Illustrator les ha dado una suavidad modificando lo que yo deseaba desde el comienzo. Entonces, si volvemos a hacer doble clic y nos vamos a precisión, Illustrator ya no procesará los trazos y quedarán tal como los dibujamos. La desventaja es que detectará cualquier vibración que nosotros hagamos. Por ejemplo, acá dibujo, Illustrator no ha procesado el trazado, pero si nos acercamos, podemos ver que el trazo no es recto. En ciertas partes tiene como temblor y es debido a que al momento de dibujar tengo el temblor natural de la mano, entonces Illustrator no procesa y no salen trazos limpios. Entonces, dependiendo de la ilustración o dibujo que ustedes estén haciendo, deberán variar entre mayor precisión o suavizar. En este caso lo voy a acercar al suavizar. Seleccionaré todo, con suprimir lo elimino. Ahora habilitaremos en la ventana, el panel de pinceles. También lo podemos hacer con el shortcut F5. En este panel tenemos los pinceles más usados. Por defecto generalmente está en el básico, el cual no tiene ninguna configuración extra. Si deseamos una mayor variedad de pinceles, en la esquina encontramos el icono de las bibliotecas de pincel, donde encontramos todos los pinceles distribuidos por categorías.
Por ejemplo, nos vamos a artístico y elijo el caligráfico. Se desplegará una ventana flotante, la cual, si deseamos, la podemos arrastrar y acoplar a cualquier panel. En este tenemos todas las opciones de pinceles y con las flechas podemos ir recorriendo entre todos los pinceles que Illustrator trae instalado. Por ejemplo, tenemos los de carboncillo, artísticos de pincel, pluma múltiple e infinidad de pinceles. Estos pinceles son customizables y también se pueden instalar. Si nosotros visitamos páginas vectoriales encontraremos pinceles los cuales los podemos descargar e instalar. También podemos crear pinceles. Por ejemplo, con el pincel que vamos a trabajar es un pincel básico pero muy usado en el arte digital. Elegimos la herramienta elipse, trazamos una elipse lo más cerrado posible, luego en sus opciones quitamos el color de trazo y elegimos un color, en este caso negro, para el relleno. Luego nos acercamos y con la herramienta selección trataremos de volverlo lo más delgado posible. El objetivo de este es que en el medio sea grueso y en los bordes termine en punta. Una vez ya tengamos el pincel trazado, lo seleccionamos, nos vamos al panel pinceles y elegimos el símbolo de más. Este añadirá a un pincel. Luego elegimos qué tipo de pincel. En este caso va a ser un pincel de arte ya que nos da mayores opciones. Hago clic en OK, lo podemos renombrar, lo nombraré como pincel para trazos. Si lo dejamos la anchura en fijo quiere decir que no variará, pero si deseamos que detecte las presiones del lápiz podemos cambiarla entre presión o inclinación, en este caso digamos de presión, y el primer parámetro será el tamaño mínimo que alcance a la menor presión del lápiz. El siguiente es a la mayor presión, es decir, cuanto más ejerzamos presión con el lápiz óptico, hasta qué tamaño puede alcanzar. Para que ustedes noten la diferencia, dejaremos el mínimo en un 60% y al máximo lo subiré hasta un 300%. Estos números no son recomendables, pero estoy exagerando para que ustedes noten la diferencia. Luego haré clic en OK. Una vez ya cargado el lápiz, este lo podemos eliminar y nuestro lápiz lo encontraremos en el panel pinceles. Cabe decir que este pincel se guardará en este archivo, pero si quieren volver a utilizar su pincel en otros archivos, deberán ir a Biblioteca y luego elegir Guardar pinceles. Así se guardará, elegirán una localización en su computadora para que se guarden los pinceles y estos se encontrarán en definido por el usuario. Ahora que tengo definido este pincel, lo selecciono y luego haré un trazo sin presionar en la tableta gráfica. Se trazará un vector delgado. Ahora haré la misma operación pero presionando el lápiz al máximo. Como vemos ya se nota una diferencia de grosor. El primero es delgado, en el segundo es mucho más grueso. Y a mayor presión que hago, el grosor varía. Entonces según lo que ustedes desean, pueden modificar el mínimo y el máximo para que detecten los niveles de presión. Luego para configurar cualquier pincel, digamos el que acabamos de crear, vamos al panel de pinceles y luego hacemos doble clic. Así se nos volverá a cargar sus opciones de pincel. En opciones de escala de pincel podemos elegir entre cambiar de escala de forma proporcional, estirar para que encaje con la longitud de trazo o estirar entre guías. Esto dependerá del uso que ustedes le quieran dar. Este pincel es totalmente simétrico, si lo dividimos en dos, tanto el lado derecho como el lado izquierdo es igual, entonces no importa la dirección. Pero si ustedes hacen un pincel en que en un lado, por ejemplo, sea más grueso, en el otro más delgado, deberán elegir en qué dirección desean que se dibuje el pincel. Luego tenemos el color clave, en este caso es el negro. Si lo dejamos en método ninguno, este pincel no podrá cambiarse de color. Si desean que se pueda cambiar de color, pueden elegir matices o alteraciones de tono. Cualquiera de estos modos ya permitirá que se cambie el color del pincel. Luego haré clic en OK. Ahora que ya tenemos elegido nuestro pincel, comenzaremos con el trazado. El trazado se denomina en el arte digital el line art, es decir, la línea de arte. Todo el trazado que se hace se llama line art. Todavía no vamos a entrar en color, ya que vamos a primero centrarnos en este curso en el trazado y dibujo. Ya en el siguiente capítulo comenzaremos con el color. Dicho esto, empezaremos con el line art. Empezaremos repasando una imagen de referencia. En este caso vamos a digitalizar o vectorizar una fotografía. Podemos irnos a archivo y elegimos colocar, o si no con el atajo Ctrl+Shift+P. Se nos abrirá el explorador y elegiremos. En este caso tengo captura de Hulk gritando. Luego haré un clic sostenido para dimensionarlo.
Lo reduciré manteniendo tecla Shift para que no se distorsione el dibujo. Lo ubicaré por esta parte. Luego elegiré la herramienta mesa de trabajo. Reduciré la mesa de trabajo para que encaje el dibujo. Luego con la herramienta selección vuelvo a seleccionar la imagen. Mantengo Alt, lo duplico. A este duplicado lo redimensiono junto con Shift para mantener las proporciones. Lo colocaré en la esquina. Y a la siguiente imagen le hago un clic y le bajaré la opacidad al 50% para que sea transparente. Hecho todo esto, ahora haré doble clic en la mano para encajar en la pantalla. Y a su capa la renombraré como ref de referencia. A esta capa la bloquearé. Ahora crearé una nueva capa y la renombraré como trazado. Nos aseguramos que esta la tenga seleccionado y elijo la herramienta pincel para comenzar a dibujar. Si ustedes desean tener más espacio en su pantalla, pueden presionar la tecla F. Al presionarlo una vez, todos los paneles se volverán flotantes. También si nos van a las flechas de los paneles, pueden contraer los iconos. Pero si aún así desean más espacio, vuelven a presionar la tecla F. Así entraremos a una pantalla completa en la que todos los iconos y paneles se ocultan. Para regresar a la pantalla normal, vuelvan a presionar la tecla F. Trabajaremos con el pincel que hemos creado y lo único que haré es comenzar a repasar a este dibujo, a este personaje. Podemos ir midiendo los niveles de presión para así lograr mejores acabados. Por ejemplo, el lado de la nariz, iniciaré sin presionar, en el medio presionaré el lápiz y luego lo iré soltando suavemente. Al soltarlo se habrá creado un vector en el que en el medio es más grueso y en los bordes se logra la delgadez, ¿no? Entonces esto lo iré haciendo con todo el dibujo para así lograr mejores acabados de mi line art. Para el ojo empezaré sin presionar mucho y al final lo presionaré un poco para lograr esta línea un poco más atractiva. Lo mismo haré para el otro lado, empezaré sin presionar y luego presionaré un poco más. Acá en este dibujo casi no se nota el ojo, ya que la imagen es muy pequeña, entonces no tiene muy buena resolución, así que lo alejaré un poco para dibujar el trazado. Me parece que es muy grueso, así que lo selecciono a este trazado y en sus propiedades le reduciré el grosor. Luego dibujaré para el otro ojo. Se mantiene el tamaño último que hemos agregado. Acá podemos dibujar como estamos viendo al círculo, pero el círculo debido al tipo de pincel al final no se unirá bien, ya que el grosor lo desarrolla en el medio y al último se adelgaza. Entonces para figuras circulares es más recomendable utilizar el óvalo. A este le aumentaré un poco el grosor y luego manteniendo la tecla Alt lo duplicaré junto con la herramienta selección. Al otro trazado selecciono y lo elimino. Ubicaré esta pupila. Me acercaré y debido a que está muy pixeleada la imagen, en este caso me inventaré el resto del ojo. Haré un trazado más cerrado, presionando un poco más, ya que quiero la mirada que esté furiosa. Y luego dibujaré algunos detalles para que sea el dibujo más atractivo. Estos trazos de acá me parece que están muy gruesos, así que los selecciono ambos manteniendo la tecla Shift para añadir a la selección y disminuyo el grosor. Adobe Illustrator es uno de los mejores programas vectoriales que hay en el mercado. Con él podrás crear ilustraciones, logos, dibujar personajes para animación y dar rienda suelta a tu imaginación. Hola, soy Fito, ilustrador y animador digital. He realizado varias animaciones utilizando Adobe Illustrator para la creación de personajes, como también para arte digital. También tengo un canal en YouTube Fitotech donde subo cursos y tutoriales y otro Fito Cartoon donde subo animaciones, la mayoría de ellas con la ayuda de Illustrator. También toda mi experiencia como freelancer para la creación de logos e ilustraciones vectoriales. Con este curso aprenderán a usar Adobe Illustrator sin necesidad de tener conocimientos previos.
ya que empezaremos desde la interfaz, pasando por cada una de las herramientas y opciones del programa para luego enseñarles conceptos y técnicas que podrán usar tanto para arte digital como para la creación de logos. Además, todo el material que usemos, como los ejemplos que hagamos, los podrán descargar para que practiquen lo aprendido. Tendremos una clase nueva semanal hasta acabar el curso y empezaremos este jueves 5 de enero. El primer capítulo será para todos los suscriptores del canal y a partir del segundo será para miembros del canal. Recuerden que pueden ser miembros desde menos de $1 al mes, haciendo clic en Unirme. Si quieren conocer todos los temas y capítulos de este nuevo curso, en la pestaña Comunidad publicaré todo el sílabo. ¿Qué esperas para convertirte en miembro del canal y así comenzar a aprender a profundidad muchos programas? Y con la herramienta Reflejo, manteniendo la tecla Alt, haré un clic para reflejarlo. Decíamos que el reflejo sea vertical y lo copiaré. Luego con la herramienta Selección lo acomodaré. A este ojo lo voy a cerrar un poco, para que no sea idéntico al anterior. Sus patas de gallo, ambos los selecciono y les reduzco un poco más el grosor. Acá si nos acercamos podemos ver que Hulk tiene unas cejas pobladas. Entonces a estas cejas las voy a cerrar y voy a volverlas a dibujar, pero no con un solo trazo, sino semejando unas cejas un poco peludas. Luego lo selecciono y reduzco el grosor del trazo. Lo acercaré un poco más al ojo y dibujaré de igual manera a la siguiente ceja. Luego con la herramienta Selección Directa acomodaré este vector. Primero haré doble clic para eliminar ese sobrante y así ya encajó el vector. Dibujaré algunos detalles. Estos también los voy a seleccionar a ambos y les bajaré a 0.75. Un poco más para que sea un poco más delgado. Ahora llegó el momento de la boca. Presionaré un poco más al lápiz. Luego los selecciono ambos y le subo un poco el grosor. Si queremos copiar de un trazado las mismas propiedades de otro trazado, lo seleccionamos y luego con el cuentagotas hacemos un clic. Así se copian todas sus propiedades, entre ellas el tamaño y color. Luego vuelvo a seleccionar y esta vez dibujaré a la boca. Empezaré con los dientes. Este tipo de pincel, como vemos, no me está sirviendo para los detalles de la boca, así que lo cambiaré al básico. Lo selecciono, lo cambio a pinceles básicos, ya que no se había cambiado el tipo de pincel. Con selección directa acomodo los vectores. Recuerden que en cualquier dibujo vectorial procuren de que los trazados siempre queden cerrados. Pueden mover al nodo con selección directa y traspasarlo. Si se sobresale, como es este caso, luego seleccionan todo y eligen en la herramienta Creador de Formas o Shift M. Luego, manteniendo la tecla Alt, eliminan lo restante. Así quedarán los trazos totalmente cerrados. Por ahora no me voy a concentrar ya que estamos en el Line Art, luego pasaremos al Cleanup, que será la limpieza de este dibujo. Vuelvo a seleccionar a todos los trazados. Si con la herramienta selección, como la selección es rectangular, se están seleccionando otros trazos, si presionan la tecla Shift pueden quitar de la selección ciertos trazos. O si no, pueden utilizar la herramienta lazo. Con la herramienta lazo es más fácil y pueden trazar una selección a mano alzada. Seleccioné a todos estos trazos y los cambiaré al modo de pincel básico. Luego seleccionaré los demás dientes y con el cuentagotas copiaré el grosor.
Ahora terminaré con toda la boca. Ahora dibujaré la lengua. Igual, estos trazos son muy gruesos, así que los selecciono y luego reduzco el grosor de trazo. Ahora pasaré al cabello. En este, como es arte digital, exageraré los detalles del cabello para que se note mejor todos los detalles del cabello. Como vemos, en la frente se crean unas arrugas debido a la expresión que está haciendo Hulk, así que también trazaré para dibujar esas líneas de expresión. A estas las selecciono y les reduzco el grosor. Terminaré de dibujar a todo el rostro. Luego con la herramienta lazo seleccionaré al contorno del rostro y a las orejas. Y en sus propiedades reduciré el grosor. Terminaré de hacer algunos detalles de expresión. Luego lo selecciono y cambio su grosor. Ahora continuaré con el cuerpo. Iré cambiando los grosores y los niveles de presión que ejerzo con el lápiz según el detalle que esté dibujando. Este proceso, para no hacerlo aburrido, lo aceleraré. Ya lo tengo trazado, así que en las capas ocultaré la subcapa de la referencia que estamos repasando. Podemos crear una capa superior que serán para los detalles. Por ejemplo, si decíamos que en ciertas partes se vean unas venas o cualquier detalle de nuestra ilustración. Ahora que ya está terminado todo este trazado, en Illustrator, si lo vamos a pintar, debemos de asegurarnos de que todos los trazos queden cerrados. En este caso, como vemos, todo el torso y el brazo están abiertos. Entonces, para lograrlo cerrar, los artistas digitales suelen dibujar simulando como que el dibujo se está derritiendo. Vamos a hacer eso eligiendo la capa de trazado. Luego, manteniendo Alt, haré clic en el candado. Así se bloquearán el resto de capas a excepción de la que tengamos seleccionada. Contraeré este panel y comenzaré a dibujar simulando como que el trazo se está derritiendo. A la mesa de trabajo la alargaré un poco para que encaje todo el trazado. Luego haré doble clic en la mano para encajar en la pantalla a mi dibujo. Se puede decir que el line art, la parte de trazado, ya está terminada. Ahora pasamos al cleanup. El cleanup será el proceso en el cual revisamos, perfeccionamos trazos y sobre todo cerramos todos los trazos. Todos los trazos deberán quedar cerrados, ya que si no están cerrados se complicará al momento que utilicemos alguna técnica de pintado. Entonces, ahora empezaremos con el cleanup. El cleanup o limpieza de dibujo, vamos a utilizar la herramienta selección directa.
Lo que haremos es comenzar a revisar haciendo un zoom y revisar que todos los trazos queden cerrados o intersectados. Por ejemplo, acá en el cabello está abierto, así que nos acercamos, hacemos doble clic en el nodo y luego lo intersecto con el siguiente. Si la curvatura la queremos corregir, podemos hacer uso de los manejadores. De paso, también podemos ir corrigiendo algunos detalles de toda la ilustración. Por ejemplo, en esta parte hay una intersección de 3 trazados, entonces lo voy a acomodar a cada uno de los trazos para que quede mejor visualmente. Esto se ve limitado debido al tipo de pincel que hemos hecho. En cambio, si hacemos estos cambios en trazos con el perfil básico, podemos ir a sus propiedades y en propiedades de trazo modificar los perfiles. Iré acomodando con la herramienta selección y en algunos casos con las herramientas pluma, corrigiendo para que todos los trazos queden bien y sobre todo estén cerrados. Todo este proceso es un poco largo, así que lo aceleraré y solamente pausaré cuando les tenga que dar algún consejo. Recuerden que una manera para cerrar trazos podemos con selección directa mover al trazado, luego seleccionamos todo con selección, elegimos creador de formas y manteniendo la tecla Alt eliminaremos el trazo sobrante. Esa es una buena manera para eliminar trazos y que queden cerrados. También si deseamos modificar el remate, que es el final de un trazo, por ejemplo acá está terminando recto, podemos seleccionarlo, luego nos vamos a sus propiedades de trazo y modificamos el remate. Por ejemplo, lo podemos hacer para que quede redondeado. Listo, ya terminé todo el cleanup. Ya está terminado. Ustedes en su dibujo le pueden dedicar más tiempo. Como este dibujo es con fines educativos, me parece que ya está terminado. Claro que un dibujo siempre se le puede dar más detalle. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video y sobre todo que estén aprendiendo distintas técnicas para ilustración digital. En el siguiente capítulo veremos el color para ilustración. Recuerden que los archivos Illustrator los pueden adquirir convirtiéndose en miembros del canal o descargándolos de Gumroad. Los links estarán en la descripción. Nos vemos en el siguiente video.